Capítulo 20. Primer día de reconstrucción. Cuando el sol de la mañana se elevó en el cielo por encima de las paredes, el aire estaba cargado de tensión. Todos habían sido advertidos sobre este día con anticipación, pero aún así la gente todavía estaba nerviosa. Las calles de la ciudad que normalmente habrían estado llenas de actividad estaban vacías, con algunos gatos y perros callejeros como los únicos signos de vida. Los campos donde los agricultores habrían estado trabajando estaban igualmente desiertos, y los caminos que conectaban los diversos pueblos y ciudades de las murallas estaban desprovistos de viajeros. Connie tragó saliva nerviosamente mientras miraba por la ventana de su casa, su mirada fija en Walrose, que no estaba muy lejos. Había pasado aproximadamente un mes desde que recuperaron Wal Maria, y después de una extensa experimentación con los poderes de Titán, el gobierno ahora seguía adelante con sus planes de usar el Titán fundador para reconstruir la infraestructura de la isla. Connie no conocía todos los detalles, pero una cosa estaba clara. Por primera vez en un siglo, los Wall Titans estaban a punto de despertar. Para evitar el pánico y minimizar los daños causados por la caída de los muros, el gobierno había advertido a la población con 2 semanas de anticipación. Los que vivían justo al lado de los muros habían sido trasladados y se les había ofrecido una compensación si sus hogares eran destruidos por el derrumbe de los muros. Hubo algunas protestas, pero afortunadamente no se produjeron incidentes violentos. En cuanto al resto de la población, muchos mostraron escépticos acerca de la idea de que los titanes habitaran dentro de los muros, pero después de las muchas advertencias y notificaciones que habían sido distribuidas por los militares, la mayoría obedeció a regañadientes al gobierno y estaban preparados para mantener la cabeza gacha. El día que despertaron los titanes. Como había visto a los Wall Titans en Shigansina, Connie sabía muy bien que el gobierno no estaba bromeando, y se preguntó cómo reaccionaría la gente cuando viera a los Titans con sus propios ojos. Estaba agradecido de haber sido destinado a su ciudad natal, aunque sabía que era principalmente para asegurarse de que la gente no entrara en pánico. Descendió lentamente las escaleras y encontró al resto de su familia reunida en la sala. Sus hermanos menores, Martín y Sunmi, estaban de buen humor, porque aunque les habían advertido sobre los titanes como a todos los demás, eran demasiado jóvenes para entender realmente lo que estaba pasando. Sin embargo, su padre y su madre estaban notablemente más tensos y callados que de costumbre. Connie no podía culparlos. A pesar de que había visto a los titanes de antemano, a pesar de que sabía que estarían bajo el control de Eren e Historia, todavía se sentía bastante nervioso por los cientos de titanes que se despertaban prácticamente en su patio trasero. Martín protestó. Sunmi, devuélvemelo. Sunmi se rió mientras sostenía uno de sus juguetes fuera de su alcance. Tendrás que atraparme si tanto lo quieres. Salió corriendo por la puerta con Martín siguiéndola de cerca. La señora Springer los llamó. Asegúrate de permanecer dentro del pueblo. Mantente alejado de las murallas. Sabemos. Ella suspiró, tratando de mantener la preocupación fuera de su rostro. El señor Springer miró a su hijo mayor. Buenos días, Connie. El resto de nosotros ya comimos, pero todavía quedan algunos huevos para ti. Connie se sirvió un plato y comió sin decir mucho. El señor Springer miró el periódico, con una sonrisa forzada en su rostro. Entonces, hoy es el gran día, ¿eh? Si no recuerdo mal, los militares dijeron que comenzaría a las 9 en punto. Connie asintió. Miró el reloj de la pared, que marcaba las 8:06. Mientras observaba las manecillas, el tic-tac sonaba más fuerte de lo habitual. Sasa respiró el aire de la mañana mientras caminaba por el bosque. Sentimientos de nostalgia brotaron dentro de ella mientras caminaba entre los árboles, ya que habían pasado años desde la última vez que había estado allí. Tiempos tan simples. Pensó mientras recordaba a su padre enseñándole a cazar con un simple arco. Ahora, sin embargo, gran parte del bosque había desaparecido y el mundo se había vuelto mucho más grande y peligroso. Escuchó el susurro de las hojas detrás de ella y se dio la vuelta para ver que la habían seguido. Su padre sonrió suavemente. Pensé que te encontraría aquí. ¿Me trae viejos recuerdos, no? Sasa desvió la mirada. Sí. Yo, nunca me disculpé realmente. Por lo que dije en ese entonces. Él se rió. Está bien. Solo eras un niño tonto. Todavía lo eres de alguna manera. Pero has crecido mucho desde entonces. Sasa miró hacia los árboles con tristeza. Sí.
Lo sé, debemos dejar el bosque eventualmente. Los dos admiraron los árboles por unos momentos, escuchando a los pájaros llamándose el uno al otro y disfrutando de la compañía del otro. Entonces, se supone que debe comenzar hoy, ¿verdad? Sasa asintió lentamente. Sí. Dada la magnitud de todo esto, dijeron que podrían pasar varios días antes de que todo esté listo. Miró a través de los árboles. Es una lástima que estemos lejos de aquí. Es posible que no podamos ver a ninguno de los titanes dado lo lejos que estamos de las paredes. Sasa dejó escapar un escalofrío involuntario. Realmente no te lo estás perdiendo. Bueno, si hay tontos al acecho en los bordes de esta isla, se llevarán una gran sorpresa si se quedan por mucho tiempo. Él la miró seriamente. Sé que el trabajo de Survey Corp es explorar el mundo exterior. Pero no te alejes demasiado, ¿me oyes? Sasa dejó escapar una pequeña sonrisa. No lo haré. Si bien la mayoría de los muros estaban a punto de ser derribados, los muros que rodeaban los distritos exteriores quedarían intactos. En consecuencia, muchos civiles habían buscado refugio temporal dentro de estos distritos, ya que los miembros más crédulos de la población estaban comprensiblemente aterrorizados ante la idea de que innumerables titanes se despertaran simultáneamente. Pero mientras algunos estaban aterrorizados, otros tenían curiosidad, por lo que habían viajado a los distritos exteriores por una razón diferente. En el distrito de Caranes, Petra y Elda aún se estaban recuperando de las heridas que sufrieron durante la operación para acabar con Rothreis y sus hombres. Pero en este fatídico día, se les permitió unirse a algunos de los civiles y soldados más atrevidos en la parte superior del muro del distrito para ver cuando se despertaban los titanes. Petra miró a Walrose, su mirada comenzó en el punto donde se conectaba con el distrito y lo siguió mientras se desvanecía en la distancia. Una mezcla de nerviosismo y excitación la recorrió. Miró a Eld. La vista es agradable aquí arriba. Podremos verlo todo. Elda sintió. Sí. Ojalá pudieran estar aquí para verlo. La mirada de Petra bajó, ya que sabía que se refería a sus compañeros de escuadrón fallecidos Gunter y Oluo. Una mujer caminó detrás de ellos, luciendo ansiosa. No te acerques tanto al borde. Él enarcó una ceja. Esto no está cerca, hay mucho espacio frente a nosotros. Su rostro palideció ligeramente. ¿Crees que esto es suficiente? Explorador loco. Él sonrió. Bueno, Catherine, aceptaste casarte conmigo, entonces, ¿quién es el verdadero loco? Petra la miró con nuevo interés. Oh, ¿es este tu prometido? Elda sintió, mirando a Catherine con cariño. Sí, esta es la futura señora Jin. No estoy muy seguro de lo que ve en mí, pero tengo suerte de tenerla. Catherine asintió en silencio, aún luciendo pálida. Petra frunció el ceño. ¿Pasa algo? ¿Tienes miedo a las alturas? Sí, en realidad. Entonces, ¿por qué viniste aquí? Catherine colocó su mano sobre la de Eld. Porque quería estar con Eld hoy. Quiero decir, y estamos a salvo aquí, ¿verdad? Elda sintió. Sí. Los Scouts tienen todo bajo control. Si bien los titanes estarían bajo el control de Eren e Historia, como precaución, varios escuadrones de la guarnición se habían estacionado en todo el territorio de Walrose, y varios escuadrones de exploradores se habían estacionado en todo el territorio de Walmaria, y rápidamente informarían si los titanes mostraron cualquier comportamiento anormal o desobediencia. Sin embargo, dado que Eren había podido controlar con éxito a los titanes sin fallar cada vez que él e Historia activaban el poder del titán fundador, parecía poco probable que algo saliera mal con el tiempo. Petra trató de reprimir los sentimientos de celos que sentía mientras miraba a Eld y Catherine, y volvió a mirar a Walrose. Si bien todavía sentía dolor por los Scouts que habían muerto, en ese momento solo estaba feliz de estar viva. Y con todo lo que había estado sucediendo últimamente, tenía la esperanza de que la alta tasa de mortalidad del cuerpo de inspección llegaría pronto a su fin. Si bien la mayoría de las paredes estaban más tranquilas de lo normal, había un lugar que estaba mucho más ocupado de lo normal, y ese lugar era Trost. Los militares habían tomado temporalmente el control total de la ciudad y casi todos los oficiales importantes de alto rango estaban presentes. Esto incluía a Erwin, Pixis, Niles y el comandante en jefe Zackley. Ahora estaban parados en la sección del muro directamente sobre la puerta exterior, y no estaban solos. A un lado estaban Jin, Marco, Marlowe y Boris, que habían escoltado a Historia por la ciudad y ahora estaban a la espera.
Si bien su ayuda no había sido estrictamente necesaria, Niles quería que la policía militar al menos pareciera que estaba haciendo algo hoy, ya que la mayoría de los eventos importantes que habían estado ocurriendo últimamente habían sido realizados por los Scouts. A otro lado, Zeke y Dina estaban juntos, y el equipo de Mike los observaba de cerca. Y parados en el centro directamente sobre la puerta estaban Eren e Historia. Ymir estaba parado cerca de Historia, mientras que Mikasa y Levi estaban parados cerca de Eren. Detrás de Erwin y los otros comandantes se encontraban varios otros miembros de las diferentes ramas militares, uno de los cuales era Armin. Mientras asimilaba todo, Armin dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Eso es todo. El momento que hemos estado planeando. Mientras trataba de saborear el momento, sintió que su corazón se hundió cuando notó a Levi. Mientras Mikasa simplemente miraba a Eren, Levi estaba notablemente nervioso, con su mano sobre uno de sus bolsillos y sus dedos temblando cada pocos segundos. Armin hizo una mueca. Entiendo su preocupación, capitán, pero no hay necesidad de eso. Eren está de nuestro lado. Él tiene que ser, y desvió la mirada, sus pensamientos volviendo a la reunión que habían tenido hace 2 semanas. Hace 2 semanas. Armin estaba bastante nervioso cuando miró al comandante Erwin, y estaba muy consciente de los otros 2 scouts veteranos que también estaban en la habitación. Después de recuperar Walmaria y hacer extensos experimentos con el poder del titán fundador, todos los funcionarios clave del gobierno pronto se reunirían para finalizar sus planes para los valles en el futuro. Pero antes de eso, había un asunto que necesitaba ser abordado. Es decir, si aún pudieran confiar en Eren. Erwin frunció el ceño. Ya veo. Entonces, has descubierto más información sobre estos caminos, así como la posibilidad muy real de que Eren nos haya ocultado información deliberadamente. Ange asintió. Sí. Pero Armin tiene una posible teoría sobre el comportamiento de Eren. Armin hizo todo lo posible para combatir sus nervios mientras presentaba su teoría. Y que los recuerdos pueden ser enviados a través de estos caminos. Con esto en mente, podría ser posible usar estos caminos para alterar el pasado y, en consecuencia, el futuro. Armin tragó saliva con nerviosismo. Cuando estaba visitando a Petra y él, los miembros sobrevivientes del escuadrón Levi, parecía culparse a sí mismo por las muertes de los demás y dijo que no deberían haber muerto de nuevo. De nuevo. En ese momento estaba confundido acerca de lo que quería decir. Pero a la luz de todo lo que hemos descubierto, está empezando a tener sentido. Creo que Eren vivió esta otra línea de tiempo, una línea de tiempo en la que las cosas no fueron tan bien para nosotros. En algún momento durante esta línea de tiempo, entró en contacto con el titán fundador. Luego usó su poder para enviar sus recuerdos a través de estos caminos, transfiriendo su conocimiento del futuro a su yo pasado, esencialmente viajando en el tiempo. Él sonrió débilmente. Me doy cuenta de que esto suena un poco loco, pero explicaría muchas cosas. Eren afirma que cuando su padre le dio el ataque titán, heredó todos sus recuerdos y su misión. Naturalmente, obtener los recuerdos de otra persona debería tener un impacto significativo en la perspectiva y la personalidad de alguien. Pero Eren no exhibió ningún cambio importante hasta que comenzamos a entrenar, aproximadamente 2 años después de que supuestamente heredó los recuerdos de su padre, lo cual no tiene sentido. Sin embargo, es posible que cuando comenzamos a entrenar fuera el punto en tiempo al que su yo futuro envió sus recuerdos. Eso explicaría por qué cambió en ese momento en lugar de después de heredar el titán de su padre. Levi frunció el ceño. Suena como una teoría sólida, dados los hechos. Pero plantea la pregunta, ¿por qué no nos dijo la verdad? Armin negó con la cabeza. No lo sé. Supongo que estaba preocupado de que no le creyéramos. Decir que acaba de heredar los recuerdos de su padre es mucho más simple que tratar de explicar acerca de los caminos, especialmente porque incluso él podría no entenderlo completamente. También tiene que decirnos al menos algo de lo que ocurrió en la línea de tiempo anterior. Y si las cosas fueron mucho peor para nosotros en esa línea de tiempo, hablar de eso podría traerle recuerdos completamente desagradables que preferiría no recordar. Erwin parecía pensativo. Parece una teoría plausible. Por supuesto, sea cierto o no, el gobierno probablemente confrontaría a Eren por esto si reveláramos esta información. Pero, al menos por el momento, creo que podemos guardarnos esta información. Armin, Ange y Levi lo miraron sorprendidos. ¿Qué? Preguntó Levi con incredulidad.
¿No crees que deberíamos confrontar a Eren sobre lo que está ocultando? Erwin lo miró con calma. Eren ha hecho mucho por nosotros, y creo que se ha ganado el beneficio de la duda. Y, en cualquier caso, tenemos algunas contingencias. Si bien Eren es quien tiene el control del titán fundador, su control no es absoluto. Por uno, no puede activarlo por sí mismo, necesita a Historia cerca. Y mientras él e Historia mantengan contacto físico, Historia también puede usar el titán fundador, aunque es cierto que solo si Eren se lo permite. Además, siempre y cuando mantengan contacto físico. Contacto, Historia siempre podrá decir exactamente qué está haciendo Eren con el poder del titán fundador. Y si, por alguna razón, Eren queda inconsciente, Historia podría tomar el control del titán fundador y anular cualquier cosa que Eren haya hecho. Por lo tanto, creo que podemos seguir adelante con nuestros planes de reconstrucción. Eren ha estado cooperando con nosotros hasta ahora y creo que es poco probable que eso cambie. Pero si se vuelve rebelde o tiene algún motivo oculto, Historia podrá decírnoslo de inmediato. Asintió hacia Levi. Si eso sucede, puedes usar un tranquilizante para noquear a Eren, e Historia puede hacerse cargo desde allí. Con suerte, no llegará a eso, pero estamos preparados si sucede. Está bien, espera un maldito segundo. Levi miró a Erwin con impaciencia. Esto no es propio de ti. ¿Por qué confías tanto en Eren incluso después de saber que nos está mintiendo? Armin y Ange miraron a Levi antes de volver a mirar a Erwin para ver cuál sería su respuesta. Bueno, si soy perfectamente honesto, es principalmente porque él fue quien finalmente me reveló la verdad sobre este mundo. Él fue quien me dio las respuestas que había estado buscando tan desesperadamente, las respuestas que mi padre murió tratando de perseguirlo. Me siento en deuda con él por eso. Miró al suelo. Y además, sé que tengo mis propios secretos, secretos que no me siento cómodo compartiendo con otros. A menos que sea realmente necesario, no quiero que Eren se vea obligado a revelar sus secretos, especialmente porque si Armin tiene razón, no lo son. Tácticamente útil. Levi dejó escapar un suspiro de resignación. Está bien, seguiré tu ejemplo en esto por ahora. Pero si Eren muestra algún signo de volverse rebelde, se lo diré a los demás. Erwin asintió. Está bien. Y en cualquier caso, después de que termine el proceso de reconstrucción, debemos mantener el uso del titán fundador al mínimo. La discusión pasó a los planes de reconstrucción que discutirían con Zackley, Pixis y los demás más tarde ese día, y Armin se sintió extremadamente aliviado por cómo habían ido las cosas. Si bien Levi todavía desconfiaba de Eren, había accedido a mantener su secreto, y mientras Eren no hiciera nada sospechoso, nunca tendrían que decirle al resto del gobierno sobre lo que habían descubierto. Eren, por favor no hagas nada peligroso. De regreso al presente, Armin fue interrumpido de sus pensamientos cuando Eren e Historia dieron un paso al frente, y la atmósfera cambió notablemente. Los ojos de Armin se agrandaron. Entonces, es hora. Historia parecía un poco nerviosa, mientras que Eren parecía tranquilo. Lentamente, levantaron los brazos y juntaron las manos. Instantáneamente, innumerables sonidos fuertes de división penetraron en el aire, obligando a todos a cubrirse los oídos. A lo largo de todas las paredes, excepto en los distritos exteriores, comenzaron a formarse grietas, viajando hacia arriba y hacia abajo de la pared, liberando más y más escombros hasta que todo se derrumbó, revelando a los titanes que habían estado durmiendo debajo durante el último siglo. Los ojos de Connie estaban muy abiertos cuando observó la larga fila de titanes que había emergido del muro que había visto todos los días mientras crecía. La vista era extraña, aterradora, y si no se lo hubieran dicho antes, estaba seguro de que habría entrado en pánico. Podía ver que muchos de sus vecinos parecían nerviosos, por lo que, después de reprimir sus sentimientos de aprensión, se acercó para asegurarse de que nadie más entrara en pánico. Pero antes de que pudiera, fue interrumpido por un fuerte estruendo que resonó en todo el pueblo. No le tomó mucho tiempo descubrir la causa. Los titanes habían comenzado a moverse. Era surrealista lo que estaba viendo. Toda su vida, Petra había temido y odiado a los titanes, y cuando se unió a Survey Corp se le dio la oportunidad de recuperar lo que la humanidad había perdido a manos de estos monstruos inhumanos. Sin embargo, ahora, los titanes colosales que formaron los muros no solo no atacaban a los humanos, sino que obedecían sus órdenes. En fila india, los titanes rodearon el distrito de Caranes antes de continuar hacia el este en línea recta.
Inicialmente había tratado de hablar con él un poco más, pero los fuertes pasos de los titanes hicieron que tuviera que gritar para que él la escuchara, y después de un tiempo se dio por vencida. Hizo una mueca cuando consideró lo largo que era Walrose. Y cuando tuvo en cuenta a Walsina, dejó escapar un suspiro de cansancio. Esto va a llevar un tiempo, ¿no? El proceso tomó varios días y al final la isla estaba casi irreconocible. Después de derribar las 3 paredes, los Wall Titans comenzaron a moverse hacia afuera, reconstruyendo las paredes a medida que avanzaban, pero con varias diferencias clave. En primer lugar, los titanes se pusieron de rodillas, para que cuando endurecieran su piel, los muros no fueran tan altos y se necesitaran menos titanes para reconstruir a Sina, Rose y María, dejando más titanes para otras áreas. En segundo lugar, se construyeron nuevos muros que conectan directamente los distritos exteriores de Sina, Rose y María, una vez más con los titanes sobre sus manos y rodillas. El propósito de estos muros, y de la mayoría de los nuevos muros en general, no era mantener alejados a los titanes, ya que eso ya no sería un problema, sino construir nuevos caminos que conectaran las distintas regiones de la isla. Inicialmente, serían utilizados principalmente por caballos y carros, pero también habían tenido en cuenta la información que habían recibido de Zeke, Dina y los restauracionistas del Dian sobre los ferrocarriles. Cuando los titanes endurecieron su piel, también crearon 2 conjuntos de pistas a lo largo de la parte superior de todas las paredes, con la intención de que una vez que tuvieran en sus manos a algunos ingenieros de fuera de la isla, podrían usar estos nuevos caminos para crear sus propios ferrocarriles. Además de reconstruir los 3 muros originales, también estaban construyendo un cuarto muro a unos 80 kilómetros del muro María. Fue construido de la misma manera que los demás, completo con sus propios distritos exteriores y nuevos muros que conectan estos nuevos distritos con los distritos exteriores de Wall María. Después de un debate, el gobierno decidió llamar a este nuevo muro Wall Historia, para su disgusto. Una vez que Wall Historia estuviera completa, los Wall Titans comenzarían a marchar hacia los bordes de la isla, construyendo 4 caminos que se conectarían con los distritos exteriores de la cuarta pared a medida que avanzaban. Cuando llegaran al borde de la isla, construirían 4 distritos finales, uno a lo largo de la costa sur, uno a lo largo de la costa norte, uno a lo largo de la costa oeste y otro a lo largo de la costa este. Estos distritos costeros se usarían tanto para la defensa como para la exploración, ya que facilitarían la protección contra futuros invasores, y servirían como puerta de entrada al mundo exterior tan pronto como pudieran construir sus propios puertos y barcos. No estaban seguros de cuántos Colossal Titans quedarían en este punto, por lo que una vez que se construyeron los distritos, 20.000 titanes se reservarían para cada distrito. Se endurecerían en una sola masa relativamente cerca de los distritos costeros, listos para ser despertados si la isla volvía a ser atacada. Si después de esto todavía quedaban titanes colosales, se convertirían en titanes puros y luego estarían confinados dentro de los distritos exteriores recién construidos por el momento. Si bien los Scouts no pudieron presenciarlo directamente, los titanes colosales hicieron exactamente lo que se les dijo, y una vez que los restantes se convirtieron en titanes normales y se colocaron dentro de uno de los 4 anillos de titanes que se convertiría en el nuevo costero. Distritos exteriores, como si los titanes endurecieran su piel. Comenzando desde Walsina y moviéndose hacia afuera, las largas filas de titanes sobre sus manos y rodillas fueron repentinamente cubiertas por una capa de piel endurecida. Esta nueva capa salió en espiral a velocidades fenomenales, borrando a los titanes de la vista en un instante mientras viajaba desde Wall Sina, Wall Rose, Wall María, Wall Historia y finalmente a los distritos costeros. En cuestión de minutos se completaron los nuevos muros y la isla volvió a estar en silencio. Día 4 de reconstrucción. Si bien la mayor parte de la reconstrucción ya estaba terminada, el trabajo estaba lejos de terminar. Los muros habían sido reconstruidos para mejorar la rapidez y eficiencia con la que las personas podían viajar de una parte a otra de la isla, pero aún quedaba un problema importante que el gobierno debía abordar. A saber, el problema de que no tenían suficiente mano de obra para utilizar y defender adecuadamente todos estos nuevos muros. Después de la caída del muro María, el antiguo gobierno envió aproximadamente a 250.000 personas a ser asesinadas por los titanes para mejorar la crisis de escasez de alimentos. La gente de las murallas aún no se había recuperado de este desastre, y defender y mantener incluso la muralla María sería difícil dada la población actual.
Afortunadamente, tenían una manera fácil de reconstruir su población y asentarse y defender los nuevos muros y los distritos exteriores que se acababan de construir. Los titanes puros que actualmente se encuentran retenidos dentro de Shigansina. No tenían una cifra exacta, pero según varias observaciones y cálculos, había entre 500,000 y 600,000 titanes, además de muchos de los titanes del muro que quedaron de la reconstrucción inicial. Todos estos titanes podrían volver a convertirse en humanos y serían más que suficientes para repoblar y reconstruir la isla. Mientras estaban controlados por el titán fundador, los titanes se usarían para construir pueblos y ciudades en y alrededor de cada uno de los nuevos distritos exteriores. Luego volverían a convertirse en humanos, y los pueblos y ciudades que acababan de construir se convertirían en sus nuevos hogares. Después de algunas deliberaciones, se decidió que a estas personas se les borrarían los recuerdos cuando volvieran a ser humanos. Todavía se les diría la verdad sobre su procedencia, pero comenzar desde cero haría que la transición fuera más suave y menos dolorosa, al menos en teoría. Mientras el titán fundador se usaba para reconstruir, la mayor parte de los scouts exploraría la isla para llenar los vacíos en su conocimiento sobre las tierras fuera de Walmaria. Un puñado de escuadrones también seguirían las nuevas carreteras hasta los distritos costeros para estar atentos a cualquier forastero. Se creía que la presencia de los Wall Titans asustaría a cualquiera que estuviera cerca, pero era mejor prevenir que curar. Sonaba tan simple, pero Eren estaba muy consciente de que sería un proceso gradual y agotador. Mientras él y los scouts cabalgaban de regreso a Shigansina, sintió un dolor de cabeza al pensar en lo que vendría después. Comandar a los Wall Titans había sido bastante agotador. No fue tan malo al principio, pero dado que todo el proceso tomó varios días, rápidamente se volvió agotador y aburrido. Él e Historia necesitaban permanecer cerca y seguir tocándose para asegurarse de que los Wall Titans continuaran haciendo lo que se suponía que debían hacer. Como tal, incluso dormir era difícil, ya que tenían que turnarse, con uno de ellos siempre despierto y manteniendo el control del poder fundador. Y Eren sabía que solo provocaría más dolor de cabeza una vez que comenzaran a construir los nuevos pueblos y ciudades. Al menos con los Wall Titans, las órdenes que había dado habían sido bastante simples, básicamente solo construía un muro en estos lugares y no pisaba a nadie. Pero la construcción de los nuevos asentamientos requeriría órdenes más específicas y complicadas. Peor aún, no tendría descanso hasta que toda la reconstrucción estuviera terminada, ya que tenía al fundador y por lo tanto sería necesario en cada paso del camino. Mientras que a Historia se le podría permitir tomar descansos si Zeke se comportaba bien, ya que también era un titán con sangre real. Hablando de que Eren giró a su izquierda y vio que Zeke se había detenido junto a él en su propio caballo. A poca distancia, Levi estaba vigilando al cambiaformas Beast Titán, pero por lo demás no se movió para evitar que Zeke hablara con su medio hermano. Zeke miró a Eren con curiosidad. Entonces, Eren. Realmente no hemos tenido la oportunidad de hablar todavía. Shigansina es tu ciudad natal, ¿verdad? Eren asintió lentamente. Sí, lo es. Zeke sonrió a modo de disculpa. Lamento que hayas tenido que pasar por eso. Eren se encogió de hombros a medias. No fue tu culpa. Zeke miró hacia adelante antes de volver a mirar a Eren. Antes de ese día, ¿cómo fue tu infancia? Los ojos de Eren se suavizaron. Era bastante normal. Estaba menos restringido que el tuyo, supongo, dado lo que tuviste que pasar en la zona de internamiento. Pero al crecer, odiaba vivir detrás de los muros y estar aislado del exterior. Siempre caminé por la libertad, y me alegro de haber podido ayudar a nuestra gente a recuperar su libertad después de que se la quitaron hace 5 años. Además, quiero ayudar a cumplir el sueño de Armin de ver el mundo exterior. Zeke frunció el ceño pensativo. Durante un tiempo hablaron sobre temas bastante neutrales, compararon sus experiencias de crecimiento, recordaron los momentos divertidos y lamentaron lo malo, y discutieron lo que esperaban ver y hacer durante los años restantes de sus respectivos mandatos. Eren trató de evitar hablar sobre su padre lo más posible, ya que asumió que sería un tema delicado para su hermano según lo que había leído en los libros de su padre y lo que había visto en los recuerdos de su padre. ¿Tenías otros hermanos? Eren negó con la cabeza. No. Pero mis padres acogieron a Mikasa cuando yo tenía 9 años. Zeke lo miró fijamente. ¿Mikasa? ¿No es ella tu novia? Eren se estremeció levemente, ya que novia no era suficiente para describir lo que Mikasa significaba para él, pero asintió. Sí.
¿Pero por qué tus padres la acogieron? Eren desvió la mirada. Bueno, un día cuando mi padre y yo debíamos visitar a la familia de mi casa, sus padres fueron asesinados por un trío de traficantes sexuales. Intentaron secuestrar a mi casa, pero no iba a permitir que eso sucediera, así que, yo los maté. Los ojos de Zeke se agrandaron. ¿Qué? Bueno, mi casa mató a uno de ellos. Los ojos de Eren se endurecieron. Hay muchas cosas en mi vida de las que me he arrepentido, pero esta no era una de ellas. Eran escoria, animales con forma humana, y obtuvieron lo que les correspondía. Zeke estaba visiblemente perturbado y Eren sonrió como disculpándose. Lo siento, sé que estuvo bastante oscuro. Zeke negó lentamente con la cabeza. Oh, no, entiendo que fue en defensa propia. Hiciste lo que tenías que hacer. Eren asintió. Sí. Estoy seguro de que sabes todo sobre cómo hacer lo que se debe hacer. Convertir a tus padres en Marley debe haber sido difícil, pero fue una idea muy inteligente. Ciertamente no se me habría ocurrido. Zeke desvió la mirada. Sí, exteriormente, Zeke trató de mantener la calma y continuó conversando con Eren, pero por dentro sus pensamientos estaban muy preocupados. Entonces, es justo como me temía. Una vez más, Grisa impuso su ideología en su hijo. Solo que esta vez parece que fue más receptivo y no entiende que le han lavado el cerebro. Hasta el punto de que fue capaz de matar a varias personas a sangre fría a una edad tan temprana. De hecho, no me sorprendería si fuera algún tipo de prueba retorcida que Grisa ideó para ver cuán dedicado estaba Eren a la causa. Y ahora tiene el poder del titán fundador. Hermano, ¿qué estás planeando? ¿Qué te dijo Grisa? Sexto día de reconstrucción. Había pasado una semana desde que los Wall Titans derribaron y reconstruyeron las paredes. Mientras que para muchas personas la vida continuaba como antes, para otras las cosas eran bastante diferentes. Después de que Eren y los otros Scouts regresaron a Shiganshina, una vez más tomaron el control de los Pure Titans contenidos dentro del distrito y los trasladaron, ordenando a la mayoría de ellos que se trasladaran al distrito exterior oriental de Wall Historia, mientras que un número más pequeño fue dirigido hacia el distrito exterior del sur, que fue el primer conjunto de pueblos y ciudades que se construirían. Con Shiganshina ahora vacía, y todos los titanes puros ahora dentro del territorio de Wall Historia, Wall Maria fue declarada oficialmente segura para reasentarse, y se había producido una migración masiva de personas, que consistía en personas que regresaban a sus antiguos hogares, o residentes de Wall Rose o Wall Sina en busca de nuevas tierras y oportunidades en el nuevo territorio disponible. Mientras tanto, en el distrito exterior sur de Wall Historia, al que aún no se le había dado un nombre propio, varios ingenieros, arquitectos y diseñadores supervisaban el proceso de construcción de los nuevos asentamientos. Al igual que los distritos exteriores de María, Rose y Sina, los distritos exteriores de Wall Historia estaban rodeados por muros de 50 metros de altura, en contraste con el resto de los muros que ahora tenían 15 metros de altura, y serían la base para el reasentamiento. Proceso. Si bien los titanes fueron extremadamente útiles, ya que eran esencialmente un enorme suministro de trabajadores que nunca se cansaban y harían lo que se les dijera, asegurándose de trabajar de la manera más eficiente posible, mantenerse fuera del camino de los demás y no arruinar accidentalmente lo que acababan de construir estaba demostrando ser bastante complicado. Afortunadamente, habían encontrado una solución bastante simple. Zeke tenía bastante experiencia dirigiendo titanes mientras estaba en su forma de titán bestia, por lo que se había alistado para ayudar. Después de que Eren instruyó a los titanes para que hicieran lo que Zeke les dijo que hicieran, dentro de lo razonable, las cosas comenzaron a ir mucho mejor, y la primera ciudad ya comenzaba a tomar pie. Cerca del atardecer, el equipo se retiró y los titanes fueron confinados dentro del distrito exterior durante la noche, mientras que los Scouts y un puñado de trabajadores humanos se fueron a dormir dentro de algunas de las casas recién construidas. Cuando Zeke salió de su forma de titán, Levi lo estaba esperando, observando la ciudad recién construida con una expresión levemente impresionada. Mierda, esto es mucho más complicado de lo que pensé que sería. Zeke sonrió con cansancio. Bueno, agradece que no eres el que tiene que hacer la mayor parte del trabajo. Parece que el titán fundador es ideal para hazañas más grandes, como construir un muro o matar a todos en este país. Pero cuando se trata de cosas más pequeñas y complicadas como construir una ciudad, bueno, requiere más tiempo y cuidado. Levi negó con la cabeza. Sin embargo, es bastante raro de ver.
Estoy tan acostumbrado a que los titanes destruyan todo lo que tocan, verlos realmente construir cosas es tan extraño. Zeke se limpió las gafas antes de volver a ponérselas. Aunque solo están construyendo cosas debido a la influencia de Eren. Si el poder del fundador desaparece, volverán a ser monstruos sin sentido. Levi asintió, mirando con cautela el distrito exterior cercano. Sí, por eso estamos vigilando de cerca las cosas. Zeke miró a Levi esperanzado. Entonces, dado que me pusieron a cargo de este proyecto, entiendo que esto significa que ustedes confían en mí. No exactamente. Es algo así como una prueba. Quiero decir, creo que eres digno de confianza, pero los altos mandos aún no están completamente convencidos. Si nos ayudas a lo largo del proceso de reconstrucción sin incidentes, espero que eso los convenza. Si bien el gobierno aún desconfiaba del cambiaformas Beast Titan, Levi sabía que los lazos familiares de Zeke con Eren y los restauradores del Dian los habían convencido de darle el beneficio de la duda por ahora. También ayudó que el contenido de los libros de Grisa hubiera corroborado su historia. Zeke se encogió de hombros. Bueno, supongo que sería una tontería de tu parte confiar demasiado rápido en un extraño. Pero espero poder demostrarles a todos que no soy un enemigo. 10º día de la reconstrucción. Dina trató de tragarse los nervios mientras estaba de pie cerca de la entrada del distrito exterior recién construido. Zeke la miró con simpatía. ¿Estás bien? Dina sonrió suavemente. Estaré bien. Solo espero que las cosas vayan bien. Zeke le dio una palmada en el hombro. Estarás bien. Zeke volvió su mirada a la enorme ciudad que estaba justo al otro lado de la puerta interior, todavía maravillándose de lo rápido que se había construido. Con los asentamientos dentro y alrededor del distrito exterior completados, había llegado el momento de devolver a los titanes que los habían construido a sus formas humanas originales. Se habían hecho varios preparativos. La primera fue que finalmente se había decidido un nombre para el Distrito Sur. Después de tener en cuenta las valiosas contribuciones que la familia había hecho a la gente de las murallas, el área había sido bautizada como Distrito Yeager. Eren y Dina se habían sentido un poco cohibidos por esta decisión, pero finalmente aceptaron, mientras que Zeke no dijo nada de ninguna manera. También calcularon el número aproximado de personas que el nuevo distrito podría albergar, con una estimación final de alrededor de 80.000. En consecuencia, eso era aproximadamente cuántos de los titanes volverían a convertirse en humanos. Cuando se trataba de sus recuerdos, se había acordado que todos los recuerdos de sus vidas anteriores serían borrados, excepto sus nombres. Además de esto, se agregarían algunas cosas. En preparación para este día, Dina había estado practicando un discurso que daría a los antiguos titanes, explicando quiénes eran, de dónde venían y dónde estaban ahora, y asegurándoles que ahora estaban a salvo. Como había sido una fuente de consuelo y estabilidad para los restauradores del Dian cuando aún estaban operativos, se consideró que era una buena opción para ayudar a los eldianos titanizados a hacer la transición de regreso a una vida normal. Pero aunque le había ido bien, admitió que estaba nerviosa por hablar frente a tanta gente. Fue entonces cuando a Ángel se le ocurrió una idea para ayudar a que las cosas fueran un poco más tranquilas. En lugar de obligar a Dina a dar un discurso a miles de personas que aún estarían desorientadas después de ser titanes durante tanto tiempo, propuso usar las habilidades de titán fundador de Eren para trasplantar los recuerdos del discurso de Dina a los eldianos tan pronto como despertaran. De esa manera, aún obtendrían la información necesaria que necesitaban, sería más rápido y más eficiente, y Dina no tendría que hablar frente a miles de personas. Después de algunas discusiones, se acordó esta idea y, por fin, llegó el momento de la verdad. Miles de titanes estaban parados a lo largo de la carretera principal de la ciudad justo dentro de la puerta interior, de pie junto a las casas y edificios que habían construido la semana pasada. Mientras Eren y Zeke se acercaban el uno al otro bajo la atenta mirada de Ángel y los otros scouts, Dina supo que cómo les fue hoy determinaría sus planes para los otros distritos. Si todo salió bien, podrían continuar el proceso de reconstrucción sin demora. Pero si algo salió mal y Eren y Zeke se dieron la mano y reactivaron el titán fundador. Al segundo siguiente, todos los titanes se acostaron lentamente en el suelo antes de que sus cuerpos comenzaran a disolverse en una nube de vapor. Inicialmente habían planeado dejar que los titanes colapsaran, pero uno de los arquitectos señaló que si todos los titanes colapsaban a la vez, destruirían muchos de los edificios cercanos, lo que significaría más trabajo más adelante.
A medida que el vapor se elevaba en el aire, los cuerpos de los titanes comenzaron a desaparecer uno por uno, reemplazados por la forma desnuda de un eldiano. Mientras Dina los examinaba a todos, vio una gran cantidad de hombres y mujeres de todas las edades, incluida una cantidad desgarradora de niños. Sintió que le temblaban las manos, aunque no sabía si era de ira o de tristeza. ¿Cómo Pudireon? Dina miró a Eren, quien asintió levemente y le dijo que ya había pasado el recuerdo a todos los eldianos presentes. Los eldianos comenzaron a levantarse lentamente y comenzaron a mirar a Dina con varias expresiones de curiosidad, temor y asombro. Una vez que se disipó el vapor, varias docenas de miembros de la guarnición comenzaron a caminar entre los eldianos, repartiendo comida y ropa para todos. La guarnición, junto con algunos civiles de los otros muros, permanecería en el distrito para ayudar a guiar el proceso de reasentamiento. A medida que avanzaba el día, Dina se sintió aliviada de que las cosas parecieran ir bien, ya que los eldianos eran tan confiados y cooperativos. Se sintió un poco culpable por manipularlos, pero razonó que era moral porque estaban velando por los mejores intereses de los eldianos, a diferencia de Marley o los antiguos gobernantes de las murallas. Al final del día, el reasentamiento del distrito Yeager estaba bien encaminado, y con el proceso declarado un éxito, Ange y el resto de los scouts bajo su mando, incluidos Eren y los otros Titan Shifters, fueron autorizados a dirigirse hacia el distrito exterior oriental de Wall Historia la mañana siguiente. 12 de reconstrucción. Con Ange a cargo del reasentamiento y la reconstrucción, Erwin y el resto de los scouts tuvieron la tarea de explorar el resto de la isla y trazar las tierras inexploradas más allá de Wall Maria y Wall Historia. Después de trazar un mapa de las regiones cercanas al distrito Yeager, varios de los escuadrones se dirigieron hacia el sur, siguiendo la carretera del sur hasta la costa, tomando nota del terreno y el entorno a medida que avanzaban. Mientras seguían el camino, cabalgando sobre la pared recién hecha de 15 metros de altura en fila india, tanto Sasha como Connie estaban asombradas mientras miraban a derecha e izquierda. Tantas vistas nuevas y desconocidas los recibieron, así como el extraño conocimiento de que estaban perfectamente a salvo. Después de 3 años de entrenamiento para luchar contra los titanes, de ser advertido constantemente de lo peligroso que era el mundo exterior a causa de los titanes, era surrealista saber que ese peligro ya no existía. Ya no había más titanes salvajes en la isla, e incluso si los hubiera, el nuevo muro en el que estaban aseguraba que estarían a salvo de todos menos de los más altos. Después de largas horas de cabalgar, deteniéndose ocasionalmente para comer algo y darles a los caballos la oportunidad de descansar, llegaron al final del camino y vieron con sus propios ojos el distrito costero del sur. A diferencia de los distritos exteriores de las 4 paredes, que tenían forma de medio óvalo, este distrito era circular y estaba a poca distancia de la orilla. Para dar cabida a los ferrocarriles previstos, los muros de 15 metros de altura no conectaban directamente con los distritos de 50 metros de altura, sino que los rodeaban antes de descender al suelo. Dejando los caballos en la base del muro, los scouts cambiaron a su equipo OM para escalar los muros de 50 metros de altura del distrito costero. Una vez en la cima, Connie y Sasha se sorprendieron con 2 vistas. La primera fue la vista al interior del distrito. Al igual que con Shigansina, el distrito actuaba temporalmente como una jaula para una gran cantidad de titanes puros, que originalmente eran los titanes del muro que habían quedado una vez que se construyeron los nuevos muros. En la actualidad, estos titanes no estaban bajo el control del titán fundador, y ya estaban agrupados en la base de la pared directamente debajo de los scouts, mirándolos con sus expresiones espeluznantes y hambrientas. Connie sintió un escalofrío involuntario recorrerlo mientras observaba a los titanes sin sentido, aunque sabía que mientras permanecieran allí, los titanes no podrían hacerles daño. Sasha le dio un codazo a Connie y señaló hacia el este. Connie se alejó de los titanes y miró hacia la tierra al este del distrito, y rápidamente vio lo que Sasha estaba señalando. A unos pocos kilómetros de distancia, una enorme meseta se elevaba del suelo. Era muy grande y muy ancho, y tenía una superficie normalmente plana. También parecía estar hecho de la misma sustancia que las paredes. Por lo que les habían dicho, Connie sabía que había otra meseta al oeste del distrito, y que estas 2 mesetas albergaban a los 20.000 titanes colosales que estaban en espera en caso de que la isla volviera a ser atacada. Atención soldados. Si seguimos el muro del distrito, deberíamos poder tener una buena vista del océano. Pero recuerden, no estamos aquí para hacer turismo.
Si bien es poco probable que los encontremos, mantengan los ojos bien abiertos para cualquier titán extraviado o fuerzas enemigas. Komi y Sasa confirmaron las órdenes del líder de su escuadrón antes de seguirlos por la parte superior de la pared. Después de unos 20 minutos de trote, los scouts se detuvieron ante un espectáculo para el que ninguno de ellos estaba preparado. Komi respiró. ¡Guau! Los ojos de Sasa se abrieron. Es tan hermoso. A poca distancia, olas de agua entraban y salían lentamente, pasando sobre la arena antes de retirarse por donde habían venido. Y extendiéndose hasta el horizonte estaba la masa clara y reluciente del mar. Con el sol poniéndose a su derecha, la luz que arrojaba sobre el agua era cautivadora. Komi parpadeó. Armin tenía razón. Es real. Sasa inhaló. El aire huele diferente aquí. Komi resopló. Tienes razón, es diferente. Me pregunto por qué es eso. La mirada de Sasa se suavizó. Bueno, estoy seguro de que tendremos mucho tiempo para resolverlo. Durante mucho tiempo, los scouts simplemente contemplaron el mar, saboreando la vista que nadie dentro de las murallas había podido ver durante 100 años. Después de unos momentos de silencio, Komi agarró suavemente la mano de Sasa y sus dedos se entrelazaron. Permanecieron así durante algún tiempo mientras observaban el flujo y reflujo de las aguas sobre la orilla. Día 19 de la reconstrucción. A lo largo del proceso de reconstrucción, Zeke e Historia alternaron siendo el titán real que se utilizó para activar el titán fundador. Mientras que el pobre Eren se quedó trabajando hasta que se completó el reasentamiento, el titán real que no se estaba utilizando periódicamente se le dio un tiempo libre para descansar y recuperarse. Durante uno de sus tiempos libres, Historia y sus guardaespaldas fueron a Shiganshina para ayudar a los residentes a reconstruir, ya que el distrito había sido pasado por alto en los planes de reconstrucción. Se habían asentado cerca del borde de Shiganshina y estaban reparando una casa abandonada que se había deteriorado durante los 5 años de ocupación de Titán. En la planta baja, Boris y Marlowe llevaban varias tablas de madera a la casa. Boris jadeó, luciendo un poco molesto. Así que, recuérdame, ¿por qué estamos aquí otra vez? Marlowe le frunció el ceño. Ya te lo dije, Historia quiere hacer su parte para ayudar, así que está colaborando y ayudando a reconstruir este lugar, ya que fue el más afectado por el ataque de los titanes. Boris puso los ojos en blanco. Pero somos soldados, no trabajadores de la construcción. Deberíamos dejar este tipo de cosas a las personas que saben lo que están haciendo. Marlowe suspiró. Mira, no te equivocas, pero es lo que Historia quiere, y mientras ella está dentro de los muros, es nuestro trabajo protegerla. Y ya que estamos aquí, también podríamos ayudar. ¿Lo qué? Boris murmuró. Todavía parece bastante estúpido. Al otro lado de la casa había una escalera apoyada contra ella, que llegaba hasta el techo. En ese momento, Marco estaba en el techo clavando algunas tablas, mientras que Jin lo vigilaba y le entregaba los suministros necesarios. Marco llamó. Oye Jin, ¿podrías pasarme unas uñas? Jin le pasó un pequeño cubo que contenía los clavos sin decir nada. Marco lo miró preocupado. ¿Algo mal? Jin sacudió la cabeza mientras reunía sus pensamientos. Oh, yo, solo me preguntaba, ¿cómo podrían haber cambiado las cosas si nos hubiéramos unido a los scouts en su lugar? Marco guardó silencio, pues también recordaba la noche de la elección cuando ambos se habían incorporado a la policía militar. En ese momento confiaba en su elección, pero a veces se preguntaba qué habría pasado si hubiera elegido de otra manera. El rostro de Jin se oscureció. Quiero decir, toda la razón por la que me uní a la policía militar fue para alejarme de los titanes, pero debido a Bertolt y Annie, terminamos metidos en todo ese lío de todos modos. Marco hizo una mueca, una vez más recordando ese fatídico día. Jin bajó los ojos. Desde que Eren obtuvo el titán fundador, los titanes regulares ya no son una amenaza, y la alta tasa de mortalidad de los exploradores es oficialmente cosa del pasado. Y ahora, somos los guardaespaldas de Chris, quiero decir Historia. No es una mala posición, pero podría volverse realmente peligroso en el futuro, ya que el Armored Titán será un objetivo de alta prioridad para el enemigo. Marco frunció el ceño. ¿Preferirías que algunos parlamentarios al azar y muy probablemente ineptos fueran sus guardaespaldas? Jin negó con la cabeza bruscamente. Por supuesto que no. Simplemente no puedo evitar preguntarme cómo habrían resultado las cosas si hubiera elegido de otra manera. Marco se encogió de hombros.
Es natural reflexionar sobre qué pasaría si, pero no tiene sentido detenerse en lo que no se puede cambiar. Marco sonrió suavemente. En general, diría que estoy bastante contento con el lugar donde hemos terminado. Jin asintió. Sí, realmente no puedo quejarme. Dejó escapar una pequeña sonrisa. Cuidar de dos chicas hermosas no es tan malo. Es agradable en realidad. También fue una buena distracción de sus sentimientos no correspondidos por mi casa. Si bien era bastante obvio desde el principio que la chica medio asiática terminaría con Eren, todavía dolía. Aunque, a Eren solo le quedan unos 8 años más de vida, así que después de eso, tal vez. Jin se detuvo. Todavía probablemente no sucedería, y sin importar ese tipo de pensamiento era horrible. ¿Problema? Jin forzó una sonrisa. Oh, nada. Volvamos al trabajo. Dentro de la casa en el segundo piso, Historia e Ymir estaban ocupados reparando varios agujeros en la pared y el piso. Ymir levantó una cantimplora de agua. Historia, aquí. Historia lo aceptó agradecida. Gracias. Después de tomar su bebida, Ymir colocó sus manos en sus caleras. Nena, ¿por qué haces esto? Historia la miró con incertidumbre. ¿Eh? Ymir hizo un gesto hacia la ventana. Hay muchas otras personas que están más calificadas para hacer este trabajo. ¿Por qué insististe en venir aquí? Para un extraño, el tono de Ymir parecería grosero y condescendiente, pero Historia la conocía lo suficientemente bien como para saber que simplemente tenía curiosidad. Historia miró por la ventana. Bueno, allá afuera, soy importante sobre todo por mi titán y mi sangre real. Es un buen cambio de ritmo poder hacer algo útil que no involucre ninguna de esas cosas. La expresión de Ymir se volvió seria. ¿Te arrepientes de haber aceptado heredar el titán acorazado? Algunas veces. Historia admitió. La maldición de Ymir es bastante aterrador, miró a Ymir, su mirada suavizándose. Pero, después de enterarme de que te pasaría a ti, no quería que estuvieras solo. Los ojos de Ymir se abrieron, visiblemente conmovidos. Después de dudar por un momento, Ymir atrajo a Historia en un abrazo un poco torpe, que Historia correspondió con entusiasmo. Se abrazaron durante unos minutos, antes de que el sonido de Boris dejando caer algo pesado sobre su pie y las imprecaciones resultantes los devolvieran a la realidad. Día 32 de reconstrucción. Habían pasado varias semanas desde que comenzó el proceso de reconstrucción. Al principio, el distrito costero del sur permaneció quieto y en silencio, un solemne recordatorio del poder del titán fundador que aún no había sido visitado por ningún ser humano. Pero con el tiempo, más y más personas comenzaron a llegar cerca del distrito, hasta que eventualmente el número creció para incluir a la mayoría de los scouts y una gran cantidad de personal militar, incluidos los comandantes de cada una de las ramas. También había algunos civiles que habían venido también. La razón de su presencia estaba clara. Todos los distritos exteriores de Wall Historia habían sido construidos y colonizados por los eldianos recién restaurados, y todos los demás distritos costeros también se habían completado. Solo quedaba el distrito sur, y muchos habían venido para presenciar la finalización de la reconstrucción. Eren, Historia y los otros trabajadores ya estaban dirigiendo a los titanes restantes a trabajar, y aunque en su mayoría parecían aburridos, ya que ya lo habían hecho 7 veces, aquellos que no habían visto la construcción de los otros distritos estaban asombrados, e incluso los soldados más reservados no podían ocultar sus miradas de curiosidad y asombro. A poca distancia de los otros civiles, Zeke y Dina estaban uno al lado del otro, observando cómo se desarrollaba la construcción. Dina sonrió suavemente. Bueno, esto es todo. El último. Zeke asintió. Sí. El final está a la vista. Me alegraré cuando todo esto termine. Dina se volvió hacia él. ¿Qué harás entonces? Zeke se cruzó de brazos. Estoy seguro de que todavía habrá trabajo por hacer cuando se trata de asegurar el futuro del día. Pero sería bueno tomar un pequeño descanso. Según los informes, no ha habido un solo avistamiento de barcos a lo largo de la costa sur. Lo que indica que Marley estaba realmente asustado por la presencia de los Wall Titans tan cerca del océano. Y dado que los Titans no fueron más allá de la isla, Marley tendrá dificultades para convencer a las otras naciones de que el titán fundador en realidad es una amenaza ahora, por lo que debería dejarnos solos por el momento. Sus ojos se oscurecieron. Solo espero que nunca tengamos que cumplir con esa amenaza. Diana frunció el ceño. Ciertamente. La guerra es algo feo.
Pero no puedo decir que tenga mucha simpatía por Marley después de todo lo que han hecho. Zeke hizo una mueca. Pero las acciones de Marley son algo comprensibles dada la sangrienta historia del Imperio Eldiano. Dinah lo miró fijamente. Pero eso no justifica las atrocidades que han perpetrado contra el pueblo de Eldian durante los últimos 100 años. Zeke suspiró. Lo sé. El punto es que, mientras ambas partes sigan guardando rencor, el ciclo de odio continuará. Alguien tiene que terminarlo, y tengo la intención de hacer lo que pueda durante los pocos años que me quedan. Los ojos de Dinah se abrieron por un momento antes de cerrarse. Estoy orgulloso de ti. Permanecieron en silencio durante unos momentos antes de que Zeke volviera a hablar. Esta vez su voz estaba llena de preocupación. Erwin, ¿de qué te habló el otro día? Diana parpadeó. Oh, bueno, quería informarme sobre los planes del gobierno para el linaje real. Zeke frunció el ceño. Están planeando que heredes el titán bestia, ¿no es así? Dinah lo miró fijamente, sorprendida por su intuición. Y no solo eso, probablemente quieran que comiences a tener más hijos lo antes posible para mantener el linaje real en el futuro, ya que es necesario activar el titán fundador. Zeke miró a su madre con ansiedad. ¿Estuvo de acuerdo con sus planes? El silencio de Dinah fue una respuesta clara. Zeke apartó la mirada con un suspiro. Puedo entender su razonamiento, pero es mucho pedirle a alguien. Sí. Dinah habló en voz baja. Pero, si no fuera por mí, probablemente colocarían esa carga sobre Historia, y ella todavía es muy joven. Miró a Zeke con calma. Puede que no sea justo, pero si es necesario para proteger a nuestra gente, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Además, todavía tenemos tiempo, así que no planeo apresurarme en nada. Si me caso de nuevo, lo haré. Hazlo por amor. Zeke negó con la cabeza. ¡Qué idealista! Contuvo algunos de sus otros pensamientos. Si bien podía ver de dónde venían, todavía no estaba contento con la idea de que Dinah fuera utilizada, en esencia, como un animal reproductor. Él la miró suavemente. Aunque supongo que eso es de esperarse. Él sonrió. He visto la forma en que has estado mirando a Levi. Ella se sonrojó, luciendo mortificada. ¿Qué? ¿Era tan obvio? Zeke se rió de su expresión. Extraño, aunque es mi madre, porque no ha envejecido durante todo este tiempo, ahora se siente más como mi hermana. De cualquier manera, tendré que vigilar a Levi por si acaso. Aunque parece un buen hombre, y si sucede, estoy seguro de que la tratará bien. Su sonrisa se desvaneció cuando Dinah volvió la mirada hacia el distrito. Dinah, no puedo prometerte que nunca te lastimaré, pero puedo prometerte que haré lo mejor para nuestra gente. Día 33 de reconstrucción. Mi casa miró hacia el océano, observando las olas mientras la luz del sol poniente se desvanecía lentamente. Cuando la noche comenzó a apoderarse del cielo, mi casa desvió la mirada hacia el enorme muro que rodeaba el distrito costero del sur, el recién bautizado por Dinah. Por fin, se acabó. El proceso de reasentamiento había terminado oficialmente esa mañana, con el último de los titanes puros regresando a su forma humana y asentándose en sus nuevos hogares. Todavía había trabajo por hacer, por supuesto. Gran parte de la isla aún no estaba cartografiada, y aún quedaban algunos detalles logísticos que llevaría tiempo resolver. Pero ninguno de ellos requería el uso del titán fundador, por lo que a Eren por fin se le permitiría descansar. Ella sonrió suavemente y comenzó a regresar a su tienda. Si bien ella y Eren habían estado compartiendo la misma tienda durante las últimas semanas, la mayoría de las noches Eren estaba demasiado cansado para hacer otra cosa que no fuera dormir. Ella había respetado esto e hizo todo lo posible para no molestarlo demasiado, pero tenía la esperanza de que ahora que su poder ya no era necesario, tendrían más tiempo para pasar juntos. Levantó la solapa de la tienda y entró. Esperaba encontrar a Eren dormido, por lo que se sorprendió al ver que todavía estaba despierto y parecía como si la hubiera estado esperando. Ella se sentó junto a él. ¿Estás bien? Eren asintió. Sí. Me alegro de que hayamos terminado. Mi casa tarareó en aprobación. Eren se inclinó hacia adelante. Mi casa, yo, tengo algo que quiero decir. Mi casa parpadeó. Vaya. Mientras lo miraba de cerca, notó que se veía extremadamente nervioso, lo que la preocupó un poco. Eren bajó los ojos. Yo, quiero disculparme por el hecho de que te dejaré en unos 8 años. No quiero, pero, mi casa apoyó la mano en su hombro. Lo sé.
No es algo que puedas controlar. A pesar de su seguridad, Mikasa no podía negar que le dolía. Entendió por qué Risa hizo lo que hizo y por qué era necesario. Pero ella no pudo evitar sentirse angustiada. Eren era quien la había salvado, quien le había dado una segunda oportunidad de vida. Él y Armin habían sido los únicos que le quedaban después de la caída, y ambos significaban el mundo para ella. Sabiendo que ella lo perdería, Eren la miró solemnemente. Pero aún así, quiero aprovechar al máximo el tiempo que me queda. Tú y Armin son las personas más importantes en mi vida. Eso siempre ha sido cierto y siempre será cierto. Y haré lo que pueda. Para protegerte, y hacerte feliz. Eren metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño paquete. Cuando lo abrió, los ojos de Mikasa se agrandaron. Eren tragó con dificultad. No sé lo que traerán estos próximos 8 años. Pero quiero pasarlos contigo. Así que, sí. Mikasa susurró. Dentro del paquete había un anillo pequeño pero bellamente adornado. Al examinarlo más de cerca, Mikasa se dio cuenta de que el anillo estaba hecho de cristal de titán endurecido y, cuando se lo probó, descubrió que le quedaba perfecto. No sabía cómo lo había logrado, pero en ese momento no le importó. Con lágrimas en los ojos, ella arrojó sus brazos alrededor de él, abrazándolo con fuerza. Eren. Si bien no duraría para siempre, saber que él permanecería a su lado todo el tiempo que pudiera ayudó a calmar su dolorido corazón. 3 días después de la reconstrucción. Hannes miró hacia el océano, genuinamente impresionado. Para su primer viaje fuera de las murallas esperaba ver algo grandioso, y no había nada más grandioso que esto. A lo largo de la costa, innumerables civiles disfrutaban del sol y las olas, disfrutando del nuevo y fascinante entorno. También estaban presentes varios soldados, oficialmente para estar atentos a los barcos enemigos, pero principalmente también allí para la recreación. Llegar a Port Dina había sido sorprendentemente fácil, aunque consumió un poco de tiempo. Como había estado estacionado en Trost, todo lo que Hannes tenía que hacer era seguir por la nueva carretera del sur, pasando justo por el distrito de Shiganshina y más tarde por el nuevo distrito de Yajer antes de llegar finalmente a la costa. Si bien se había contentado con vivir su vida detrás de los muros, no podía negar que poder viajar libremente más allá de ellos era una experiencia bastante liberadora. Mientras Hannes avanzaba por la orilla, no tardó mucho en encontrar a los que estaba buscando. Con los pies sumergidos en el agua y brillantes sonrisas en sus rostros, estaban Eren, Armin y Mikasa. Una vez 3 niños asustados, se habían convertido en buenos adultos jóvenes. Hannes sonrió y llamó. Bueno, ha pasado un tiempo desde que los vi a los 3. Se dieron la vuelta y se sorprendieron gratamente al verlo. Señor Hannes. Armin lloró. ¿Qué estás haciendo aquí? Hannes se rió entre dientes. Solicité un tiempo libre para venir y ver los distritos más nuevos por mí mismo. Miró al mar pensativo. Es tan extraño. Érase una vez, Shiganshina era lo más al sur al que podías ir, y míranos ahora. Por un momento, los 4 contemplaron el mar, disfrutando del momento de paz. Eren recordó todo lo que había hecho desde que regresó. Yo no era perfecto, cometí algunos errores, y aún quedaban sacrificios por hacer. Volvió a mirar a Hannes y sus ojos se suavizaron. Pero, al final, ¿valió la pena? Un momento después, la expresión de Hannes se volvió más seria. Se avecina una guerra, ¿no es así? Eren asintió sombríamente. Sí. Hannes suspiró. Esos alborotadores de Marley fueron ahuyentados, pero volverán en algún momento, ¿no? Armin frunció el ceño. Probablemente sí. Pero al menos ahora estamos en una posición de fuerza en lugar de ser indefensos e ignorantes como lo éramos hace 5 años. Hannes se cruzó de brazos. Cierto. Pero esa no es razón para bajar la guardia. Pase lo que pase, asegúrense de que ustedes 3 se cuiden, ¿de acuerdo? Mikasa agarró suavemente la mano de Eren y dejó escapar una pequeña sonrisa. Lo haremos. Dijo suavemente. Hannes sonrió cuando notó el anillo en su dedo, aunque no dijo nada. Después de un rato, Eren, Mikasa y Armin regresaron a la ciudad. Cuando pasaron, Eren se volvió hacia él. Señor Hannes. Solo quería decir, gracias. Por lo que hizo en ese entonces. Hannes asintió en silencio. Un momento después, estaba solo frente a la interminable extensión de azul que se extendía hasta el horizonte. No sé lo que depara el futuro. Pero dado lo lejos que hemos llegado en tan poco tiempo, dudo que haya algún desafío que no podamos superar.
Metió la mano en su chaqueta y sacó una petaca, y por primera vez en 5 años disfrutó el sabor del alcohol pasando por sus labios.